Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de acciones internacionales contra la corrupción. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Roberto Hernández. Roberto, qué gusto tenerte de vuelta en Pesos y Contrapesos. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Soy socio director de COMADE-CC y presidente del Comité Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional en México. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Antonio Masitelli. Antonio, qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias. Sí, ya me presentaste. Yo soy representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y es un honor y un placer estar con todos ustedes. Antonio, platícanos tu oficina, el título que tienes de la droga y el delito. ¿Cuál es tu responsabilidad frente al tema de corrupción y la responsabilidad institucional de la oficina? Bueno, voy a hacer muy corto algo que tomó, yo diría, casi 100 años de experiencia a nivel internacional. Ante el contexto sí te pedimos brevedad, pero... ¿Cuál es el presupuesto, el punto de salida? La oficina empieza a ocuparse de drogas. La comunidad internacional, pero en 1988 empieza a darse cuenta que el problema no son las sustancias, eso es la droga, sino la actividad del tráfico. Entonces empieza a ocuparse del tráfico de droga como crimen transnacional organizado. Y allá descubre que hay muchísimo dinero y que hay operadores que operan en diferentes mercados. De allá una convención especial contra el crimen transnacional organizado. Pero la realidad es que estos mercados ilícitos pueden funcionar en la medida en que estos operadores criminales pueden movilizar su dinero y pueden garantizarse la impunidad, como lo hacen el mejor sistema y a través de la corrupción. Entonces, en el año 2003, la comunidad internacional abre aquí, en México, en Mérida, la firma por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Convención que se ocupa de todo lo que está relacionado tanto a la corrupción pública como también a la corrupción privada, eso es, a la participación de empresas privadas en actos corruptivos. ¿Cuántos países han firmado? Hasta ahora estamos hablando de algo alrededor de 164. Es una convención además que no obstante su nombre, yo te puedo garantizar que hace solo 15 años era casi imposible hablar de corrupción adentro del contexto internacional. Eso es, los estados no reconocían que existía un problema de corrupción. Era el elefante en la habitación que nadie quería ver. Claro, porque desafortunadamente corrupción generalmente se identifica con corrupción de instituciones, entonces corrupción del gobierno, corrupción de los políticos y frecuentemente alguien se olvida que para que haya corrupción se necesita el concurso de dos voluntades, el corrompido y el corruptor. Y la Convención reconoce ese principio fundamental y por la primera vez hace de la participación del sector privado, por ejemplo, un elemento importante, tanto en lo que es la prevención como también en lo que es la persecución del acto corruptivo. Roberto, ¿qué acciones ha tomado el sector privado a nivel internacional para combatir la corrupción? Juan, es una pregunta muy interesante porque, como decía Antonio,
Ha habido en los últimos años un llamado y un interés por parte del sector privado de comprometerse en la lucha, en el combate a la corrupción. Podemos hacer notar algunas de las iniciativas actuales que están en el ámbito internacional. Una, te puedo decir, es la Cámara de Comercio Internacional, la ICC, quien desde los años 70 se ha abocado a... Es un órgano privado. Este es un órgano privado, es una organización empresarial que se ha enfocado sobre todo a esfuerzos en el sentido de hacer un campo internacional de negocios equilibrado. Y uno de los temas, como decía Antonio, clarísimo, es que no es posible llevar a cabo las actividades comerciales con actos de corrupción. Entonces la ICC es uno de los pioneros en este sentido, ha tenido bastantes iniciativas que si quieres en un momento comentamos. Otra que consideramos muy importante es la Barra Internacional de Abogados, la International Bar Association, que actualmente tiene un proyecto muy agresivo. Y México participa en estas dos iniciativas. Miembros, tanto mexicanos participan en ICC y en la IVA. ICC tiene un capítulo mexicano. La IVA es una organización internacional y esta organización internacional tiene miembros mexicanos. Tú tienes una participación dentro de la barra internacional, sí, ¿verdad? Sí, como co-vicepresidente del Comité Anticorrupción también. Sobre todo está enfocado a que los abogados, como intermediarios, asesores, agentes de todas estas actividades comerciales, tengamos un especial énfasis en no ser precisamente agentes de corrupción o promotores de la corrupción, porque estamos identificados como uno de los elementos delicados dentro de estas operaciones. Y como estas hay otras iniciativas, el Pacto Mundial, que es fundamental, COST, que es una iniciativa anticorrupción en materia de construcción de infraestructura, y probablemente hay muchos. Y es una gran ventaja porque ya no solamente es el diálogo del servidor público diciendo es el que tiene la responsabilidad, sino también se asume la responsabilidad del sector privado diciendo nosotros somos parte de este problema y tiene que empezar desde aquí el evitar la corrupción. Entonces son algunos en general de los proyectos que se... Son parte y son víctima también, porque no hay que olvidar que todo acto corruptivo es un acto que a final de cuentas modifica a favor de alguien las reglas del juego, las reglas de juego, que son las reglas que nos interesan a todos nosotros. A los empresarios les interesa poder competir y a los ciudadanos les interesa que esta competición produzca los mejores resultados. Y a la institución le interesa brindar a los ciudadanos los mejores servicios al menor precio. Entonces, de verdad, la corrupción es un juego en donde nadie al final sale ganando, sino los dos que son copartícipes del acto corruptivo. Sí, es una pérdida de bienestar colectivo, de competitividad. Las empresas se cierran, hay empresas, más los mercados son corruptos, más se va hacia lo que son los oligopolios o los monopolios, porque solo los más fuertes, pero no los más fuertes sobre un principio de competencia, sobre un principio de ofrecimiento de los mejores servicios al mejor precio, se quedan jugando. Sí, ya no es la calidad, ya no es la calidad del producto, del servicio, sino la calidad de tu relación con el compadre, el amigo con quien estés haciendo la tranza, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, pues estamos en Pesos y Contrapesos hablando de las acciones internacionales contra la corrupción. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre acciones internacionales contra la corrupción.
Roberto, ¿qué papel tiene el sector privado en esta convención internacional de la que nos hablaba Antonio? Pues fíjate que muy relevante porque es un documento internacional en el que se le da de alguna forma al sector privado también la parte de la responsabilidad. O sea, precisamente se reconoce que el papel y el problema no está en una de las partes, sino en el papel en el sector privado. El sector privado tiene que adoptar las medidas necesarias establecidas precisamente en la convención para el efecto de evitar que todos estos principios prohibidos y todas las metas que se cumplen no solamente estén a cargo del Estado, sino también de los particulares. Esto incluye, por supuesto, una parte que es interesante, evitar el soborno, el cohecho en cualquier forma. Y esto implica también una parte que todavía no logramos definir claramente en México, que es inclusive la corrupción en el sector privado, entre entes del sector privado, porque pareciera que cuando hablamos del cohecho, pues está tipificado en el Código Penal que tiene que haber un servidor público. Pero lo cierto es que en el sector privado también hay una... Sí, dice que se necesitan dos para bailar tango. Y puede ser el sector privado o sector privado. Y esa es la parte importante. Entonces, lo que hace la convención es dar realmente un catálogo de todo este tipo de obligaciones y responsabilidades, y el sector privado es fundamental, es fundamental. Antonio, un país que se adhiere a esta convención, ¿se llama Convención de Mérida o fue? Sí, es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y se conoce también como la Convención de Mérida porque fue abierta a la firma en Mérida el 8 de diciembre del año 2013. Entonces, este año celebramos los 10 años de la Convención. ¿Y un país que firma la convención a qué se compromete? Bueno, se compromete a implementar sus artículos, pero como seguramente tú sabes, el derecho internacional desafortunadamente no tiene un mecanismo de implementación forzada. Eso es, los estados se comprometen a desarrollar adentro de sus propias legislaciones las legislaciones correspondientes a los artículos de la Convención. Como también, y aquí creo que es un punto de verdad muy importante y un parteaguas de la Convención de Mérida, la Convención de Mérida incluye un mecanismo de evaluación mutua. Es decir, los estados parte de la Convención también se han acordado a evaluar mutuamente cómo están implementando la Convención. Eso es un mecanismo que te permita de decir quién está progresando, en qué y cómo. Un mecanismo que sea constructivo y no destructivo o que se limite a apuntar el dedo. ¿México ya fue evaluado? No solo México fue evaluado ya 2 veces y es sobre base voluntaria. Mira, la última evaluación, y también hablando del sector privado, porque es un mecanismo también en desarrollo. El mecanismo prevé la participación del sector privado, siendo el sector privado parte de la convención, eso es, parte de los artículos se dirigen al sector privado, también se prevé que el sector privado participa al mecanismo de evaluación. Y justamente aquí en México, en agosto de este año, se llevó a cabo la segunda evaluación, porque hay diferentes capítulos, entonces las evaluaciones se enfocan en los diferentes capítulos de la Convención, en donde se desarrolló, a través de la participación del sector privado mexicano y de las instituciones a nivel federal, una interacción entre sector privado, sector público mexicano y los 2 países que vinieron a llevar a cabo la evaluación. ¿Qué países fueron? Fueron Azerbaiyán y Perú. Y Perú. Y luego a nosotros nos toca también evaluar a otros países. Pero la particularidad fue que México presentó un modelo novedoso en donde el sector privado hacía parte directa del sistema de evaluación. Una pregunta obligada, ¿cómo nos fue en la evaluación? Mira, creo que esa es una respuesta que te debería dar Antonio, pero si me permites, por supuesto. Fue una experiencia muy interesante para el sector privado porque me parece que los evaluadores esperaban que el sector privado dijera, el problema está en el gobierno.
y realmente de diferentes actores que participamos, y tuvimos el honor de estar ahí gracias a Naciones Unidas, fue el hecho de decir, estamos tomando medidas, se están llevando a cabo reglas, implementaciones, proyectos, talleres. Entonces, esto creo que les dio una gran sorpresa, tengo entendido, en el sentido de que no solamente estamos culpando, sino estamos volviéndonos partícipes y cómplices de esta limpieza general que pretendemos, ¿no? Sí. Que la evaluación no se... No, la evaluación todavía no hay los resultados. Además, los resultados se discutirán entre los Estados miembros. No se hacen públicos. Parte de esto se hará público, pero seguramente el objetivo de este mecanismo de evaluación justamente no es dar votos o hacer listados de los buenos y de los malos, sino de formular recomendaciones para mejorar lo que son los sistemas que ya se están implementando. Y quiero agregar algo más, eso es, no solamente participó el sector privado, eso es, las empresas como ICC México, Concamín y el Pacto Mundial para México, sino que participó también la sociedad civil, eso es Transparencia Mexicana, como también la Contraloría Ciudadana. Entonces, las empresas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad civil que tienen como objetivo supervisar y monitorear la situación desde el punto de vista de la ¿Y ellos corrupción. acompañaron el proceso de la evaluación? Aquí se desarrolló un modelo, en el sentido que la evaluación siempre es entre estados, pero se han abierto ventanas para que los evaluadores pudieran encontrar y hablar de los mismos temas, tanto con el sector privado como también con la sociedad civil. Eso es, los evaluadores no vienen de la sociedad civil o de del sector privado, pero los evaluadores, que son siempre funcionarios de los estados, tienen la posibilidad de intercambiar opiniones sobre los temas de la evaluación con gente diferente de las instituciones. Entonces, se empieza a abrir el abanico, el intercambio de opiniones. Muy bien. Roberto, ¿qué incentivos tiene el sector privado para denunciar la corrupción? Mira, yo creo que el principal incentivo es saber que si deja pasar estos eventos de corrupción, finalmente será su propia perdición. Creo que si bien se está generando apenas el tema de la cultura de la denuncia y la cultura en el sentido de no dejar pasar los temas porque ha sido históricamente, pues de alguna forma aceptado o promovido, deliberado o no, creo que ahora se están dando cuenta de varias circunstancias. Una, de que tenemos una relación mucho más estrecha y es evidente con contrapartes de otros países. La segunda es que estos países tienen algunas regulaciones importantes en materia de combate a la corrupción. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos. En un momento volvemos a nuestra conversación sobre acciones internacionales contra la corrupción. Acompáñenos de vuelta. Estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre acciones internacionales contra la corrupción. Roberto, nos decías de los incentivos que tiene el sector privado para llevar a cabo estas denuncias. Claro. Una es precisamente, como hablábamos, el tema de las contrapartes de otros países. Ya otros países tienen leyes anticorrupción muy agresivas, y no solamente agresivas en el sentido de su contenido, sino su alcance. Ya hay leyes como la americana, la inglesa y la canadiense, que sancionan a empresas que están fuera de sus propias jurisdicciones. Nuestra propia ley anticorrupción en contrataciones públicas tiene esa particularidad de salir a otras jurisdicciones para sancionar.
Otra, considero que O sea, son... copiamos, utilizamos ese modelo. Sí, en el sentido de la extraterritorialidad. Sí. Se entiende que precisamente en el comercio internacional, pues no es que se dé en un espacio determinado, en una geografía determinada, sino que son transacciones comerciales internacionales. Que se vuelve una ventaja competitiva para los países que efectivamente logran combatir la corrupción. Sí, porque ahora hay un efecto de cascada en el sentido de que pares del sector privado con sus corresponsables los obligan a acatar estas reglas, ¿no? Otra parte es precisamente el evitar todas estas sanciones que se pudieran dar tanto en la materia administrativa, la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas, la materia penal y evidentemente algunas acciones también de carácter civil que se pueden dar. Pero esto genera que muchas empresas ya tengan que salir a denunciar. Creo que todavía existe un gran camino por andar, porque ahí sí existe la responsabilidad y la necesidad de que el sector público proteja al denunciante, tenga una serie de medidas que le hagan sentir al que está denunciando que es el que está haciendo bien, no que se está poniendo en un riesgo pues, para poder... y que una bien, ¿no? denuncia bien fundamentada tenga consecuencias en que no haya impunidad sobre los cargos que se están denunciando. Claro, y que esa persona que denuncia no sea objeto de una retaliación, una presión sí. indebida, ¿no? Pues, sí. Eso es muy importante. Y creo que esos son los puntos en generales que podríamos platicar, Juan. Antonio, mencionabas en una intervención anterior que muchas cosas cambiaron, tanto dentro de la ONU como del contexto internacional, al modificar su percepción sobre la corrupción. Si nos pudieras hablar de este cambio. Sí, con muchísimo gusto. Y, ha cambiado adentro de la ONU, pero ha cambiado adentro de la ONU porque ha cambiado la percepción y ha cambiado la importancia que los ciudadanos y entonces los estados han dado al fenómeno corruptivo. De verdad, yo te puedo asegurar, hace más de 24 años que hago ese trabajo, hablar de corrupción en determinados contextos con las contrapartes gubernamentales era prácticamente un argumento tabú. La corrupción no existía. Hoy en día no hay Estado que no reconoce de ser víctima del fenómeno corruptivo. Y del otro lado no hay posibilidad de negarse. En México, la encuesta de victimización de empresas de INEGI, eso es la encuesta en donde se pregunta a las empresas de qué fueron víctimas, pone la corrupción al primer lugar. La última encuesta de victimización de individuos, siempre de INEGI, relacionado a México, en relación a la percepción que el ciudadano tiene de sus instituciones, la respuesta es la gran mayoría son corruptas. Y desafortunadamente esto toca sobre todo a las policías, al sistema judicial y al sistema político. Entonces, un Estado que quiere tener credibilidad tiene que necesariamente hacer frente al fenómeno de la corrupción y también romper una serie de mitos que hay alrededor de la corrupción. No todo es corrupción. Se habla mucho de corrupción cuando después de verdad quizá hay mucho menos de lo que existe. Entonces, esto a nivel mundial, la necesidad también adentro del sistema al sistema de comercio global, de los flujos financieros, la necesidad de llevar transparencia, claridad en lo que son los grandes movimientos de dinero. Antes te hablaba de las relaciones con el crimen organizado. Uno de los elementos que tienen en común estas tres convenciones de droga, de crimen organizado y de corrupción es la importancia de las investigaciones financieras, la lucha a lo que es el lavado de dinero. Al lavado de dinero, tanto el dinero que es derivado de una actividad criminal como también de un acto de corrupción. Entonces, mismas legislaciones, mismos sistemas que aseguran transparencia y también seguridad.
Roberto, al estar expuesto a experiencias internacionales y mejores prácticas contra la corrupción, ¿qué nos faltaría en México? ¿Mejores diseños institucionales, cambio de ley o simplemente poner en práctica y respetar la legislación que ya tenemos en los libros, pero no en los hechos? Mira, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de las prácticas internacionales, hay muchas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la cláusula anticorrupción que promovió ICC, nació en México, de hecho, lo se presentó en París, luego evolucionó, pero uno de los puntos es que las partes expresen su intención expresa en un contrato, que es cuando se obligan a las otras partes de no incurrir en corrupción. Esa es una de ellas. La otra es el tema de adopción de prácticas corporativas de integridad, en las cuales las empresas asuman esas obligaciones y les obliguen a los demás también a tener esto, proveedores, subcontratistas, sus pares, socios, porque esto les permitirá tener el mismo nivel de juego. Y eso es algo que ya está empezando, pero creemos que debe de fortalecerse. Desde el punto de vista de la legalidad, yo no creo que tengamos leyes malas, creo que toda ley es perfectible, pero uno de los puntos es más de cultura en el sentido de querer cumplirla, aunque cueste más trabajo, porque finalmente el hecho de cumplirla realmente nos va a permitir que tengamos un ambiente no viciado. Uno de los problemas que hoy tenemos es que la gente no tiene esperanza en que se puedan hacer las cosas con corrupción, y dando estos pequeños pasos o grandes pasos es lo que nos falta, una convicción general de que no es un tema cultural en sí, no lo traemos en las raíces, no traemos el ADN. Sí, la culpa no es ni de Hernán Cortés ni de los aztecas, ¿no? Tenemos que realmente saber que muchos son temas circunstanciales y como todo problema en la vida tenemos que superarlos. Sí. Sí. Roberto Hernández, Antonio Masitelli, muchísimas gracias por esta conversación. Lo invitamos a vernos en nuestro próximo programa y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta conversación sobre el tema de acciones internacionales para atacar la corrupción, uno de los aspectos que más afectan la vida pública de nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado y lo esperamos en nuestra próxima emisión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.